¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, Luisa. Buenos días, Licen. Buenos días, Buenos días, Lisa. dice. Buenos días, licenciado. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gusto Buenos días, escucharles, licenciado. saber que se encuentran muy bien, ¿no? ¿Cómo está? Muy buenos Buenos días, días. licenciado. ¿Cómo No está? tan Muy bien buenos como usted, pero días. ahí le damos. ¿Cómo le va? Buenos Muy días, bien, licenciado. eso es lo importante, ¿no? No se olviden, chicos, de cuidarse bastante. Aquí el clima en Quito, pues, está bastante fuerte, ¿no? Está Dicen, bastante frío y obviamente, pues, tenemos que cuidarnos bastante, ¿no? Adicional a eso, por favor, no nos olvidemos de seguir trabajando nuestra plataforma, nuestro portafolio, tener los documentos al día para que no tengamos Buenos contratiempos días, a Lisa. finalizar el año lectivo, ¿no? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Sí, adicional a dicen, eso, por favor. Sí, dígame. buenos días, soy el estudiante José Luis Guajala. ¿Cómo está? Muy buenos días. Dígame, por favor. Dicen, lo que pasa es que le quería informar que yo 2 semanas anteriores no asistí a clase por lo que tuve un accidente, pero ya revisé las clases grabadas y todo eso, informé a un compañero, el compañero me dio toda la versión de lo que ha pasado y ya me puse al día. Ya, muy bien. También las actividades que realizamos con los compañeros, ¿no? No se olvide, por favor, de escribirme a mi número para realizar algunas Dice actividades buenos y puede días. igualarse con los compañeros. ¿Sí? ¿Cómo está? Muy buenos días. Ya, listo, dicen, gracias. Listo, muy bien. Bien, adicional a eso, por favor, no nos olvidemos de registrar la asistencia. Estamos cerca de 25 personas y solamente 15 personas han registrado la asistencia. Así que, por favor, no nos olvidemos, ¿sí? Muy bien. El día de hoy vamos a seguir avanzando con nuestro contenido y el siguiente tema que nosotros vamos a estudiar es directamente la revolución industrial. ¿Por qué se dará ese nombre directamente? Porque sería un cambio directamente en las actividades económicas a realizarse, ¿no? Como es el caso en el tema de las máquinas que poco a poco fueron apareciendo, ¿no? Por ejemplo, como ustedes saben, las máquinas en su momento realmente permitieron lo que es un cambio en todas las actividades, es decir, de forma laboral en la población como tal, ¿no? Por ejemplo, ya me regalan un segundito, por favor. ¿Qué página estamos, Luisa? Dígame. ¿Qué página nos encontramos, licenciado? Ya vamos a revisarla. No se olviden, por En la favor. 93. 98, 99. 99 tengo yo. Muy bien, ya 98 vamos a más Préstame, revisar claro. la compañerito. página, ¿ya? Ya vamos a Unidad revisar. 8 más claro. Sí, muy bien, la unidad 8. A ver, ya vamos a revisar el portafolio, ¿sí? Ya lo vamos a revisar. Muy bien. Ahora, la revolución industrial. Si bien es cierto, aquí se dan cambios directamente en las actividades económicas, ¿no? Por ejemplo, cuando la mano de obra del ser humano es reemplazada directamente por la máquina. Por ejemplo, para el siglo XVIII, digamos, en un taller de ropa, ¿no? Si una persona, si 20, 30 trabajadores hacían 50 pantalones en un día, la máquina directamente, al reemplazar la mano de obra del ser humano, hacía 1000 pantalones en una hora. Sí, entonces básicamente fue el cambio en utilizar lo que son las máquinas, las herramientas, con la finalidad directamente de facilitar el trabajo a los seres humanos. Pero también acá se da lo que es una explotación directamente en el tema laboral. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que trabajaban en las empresas trabajaban 23, 24 horas diarias, ¿no? Y recibían un pago más o menos, por decirlo así, de unos $5 diarios. ¿Sí? Y por ende existía pues una explotación muy fuerte, ¿no? Utilizando también las máquinas. Y para aquella época también se da lo que es un tema bastante fuerte, por decirlo, en el tema de los trabajos, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros vamos a conseguir un trabajo o tenemos un trabajo, ¿mediante qué convenio o qué acuerdo nosotros establecemos con una empresa, con una unidad educativa, mediante un documento legal? ¿Cuál es el documento legal? Un Contrato de contrato. trabajo. Excelente, un contrato laboral o un contrato de trabajo. ¿Cuántos tipos de contratos tenemos al día de hoy? Son temporales, fijos, El contrato tal vez, indefinido. eh, Eventual. tal vez Eh, por, digamos, por Eventuales. comisión, dependiendo.
Ya, excelente, muy Por bien. contrato. Por contrato. Ahora, los contratos son definidos, indefinidos. ¿Qué es eso? No son definidos. Es Porque a un veces contrato con son por alargamiento, 6 dice. meses, un año, 3 meses. Ya. Temporales. Temporales. Ah, excelente, muy bien. Si bien es cierto, al día de hoy, pues tenemos diferentes formas de establecer lo que es un contrato, ¿no? El tiempo, la duración, los requisitos también, ¿no? Pero en el contrato también tiene lo que son beneficios para los trabajadores. ¿Beneficios como cuáles? Lesen, buenos días. Beneficios de ley, dice. El beneficio de la ley de que paga la planilla del IES. Ya, ¿qué más podrá ser? Los ¿Qué más seguros. beneficios tienen en sus contratos? Los seguros. Ya, Los muy bien, seguros. seguros. Décimas. Beneficios de ley. Excelente, los Todo décimos. lo Muy que bien. establece la ley. Excelente. Ahora, si bien es cierto, nosotros gozamos de esos beneficios en la actualidad, ¿no? ¿Cuál es el punto acá? Que si hablamos del siglo XVIII, los trabajadores, pues, no contábamos con esos beneficios, ¿no? Hoy en día, si nosotros nos ¿En qué enfermamos, páginas podemos de ir a su alguna clínica Messi? directamente que nosotros tenemos acá. 99. Página Podemos, 99. 99, compañero. Perdón que le interrumpa, Liz. muy 99, bien, Gracias. Cayambe. muchísimas gracias, muy bien. Acá, si bien es cierto, cuando hablamos de estos beneficios de los contratos, los podemos palpar en nuestro trabajo, ¿no? Tenemos lo que son acuerdos, tenemos lo que son beneficios y también tenemos lo que son obligaciones, ¿no? Que para aquel entonces realmente obtener un contrato fue una serie de luchas, de enfrentamientos entre los trabajadores con las personas, en este caso, que contaban las grandes empresas e industrias, ¿no? Al día de hoy, si bien es cierto, no todos los contratos se cumplen a cabalidad. Ustedes serán testigos porque hay empresas que obviamente les pagan lo que son las horas extras, les reconocen, ¿no? Y en otros lados, obviamente, pues no. Pero directamente el contrato es un convenio entre una persona y la institución o la empresa que se va a elaborar, ¿no? Pero en fin, la revolución industrial fue un cambio directamente con el aparecimiento de las máquinas. Me ayuda, por favor, en la lectura el señor David Yungán, por favor. Ya le dicen buenos días. La revolución industrial, proceso iniciado en Europa a mediados del siglo XVII, que supuso el uso de nuevas técnicas, nuevas fuentes de energía y forma de organización del trabajo, con un constante crecimiento de la producción mecanizada. Se modifica a la vez la sociedad y la vida cotidiana y se produce una separación creciente entre el capital y el trabajo. Excelente, señor. 10. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, palpa directamente, ¿no? Que da una transformación a la sociedad, es decir, una sociedad mecanizada, directamente ayudada por, en este caso, las herramientas industriales, ¿no? Ya, me regalan un segundito. Ya. Muy bien, ahora vamos a hablar directamente de la primera revolución industrial, hablando de los años de 1780 a 1860, ¿no? Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita. Me ayuda, por favor, la señorita Virginia. La primera revolución industrial, 1780-1860, comienza en Inglaterra a fines del siglo 18. XVIII. Los talleres artesanales son sustituidos por las fábricas que funcionan con una nueva fuente de energía. Máquina de vapor de James Watt, 1769. Dos consecuencias se derivan de la aparición de la fábrica concentración industrial. Se modificó la organización del trabajo, una especialización con división del trabajo. La división del trabajo aumentó la productividad, se abarataron los costes por los escasos salarios, con lo que disminuyeron los precios. Gran Bretaña se convierte en el primer país que se industrializa debido a una serie de condiciones.
mano de obra suficiente, un mercado interior amplio, materias primas y fuente de energía, hierro y carbón, extensión de la nueva mentalidad liberal. Los nuevos leadín, sector de esta revolución industrial, serán el textil y la siderurgia. Gracias. Excelente, señorita, muchísimas gracias, ¿no? Muy bien, aquí podemos hablar de un cambio también que generalmente se fortaleció en el siglo XVIII, ¿no? Es importante también mencionar acá, ¿no? Que los talleres artesanales que existían para aquel entonces se convirtieron pues en fábricas, ¿no? Y aquí el primer invento, por decir más importante y trascendental que se dio en aquella época fue la máquina a vapor. ¿Para qué sirve la máquina a vapor? ¿O para qué era utilizada? Era como una especie de motor. Como Era más o barco, para los menos, barcos. eso era para utilizar como una especie de motor. Ya, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más era una máquina? ¿O para qué utilizamos una máquina de vapor? 10 en ese momento. A ver, Para levanten las la rieles manita. del tren. Para las rieles, lo que es del tren. Ya, excelente. También utilizado básicamente para el tren, ¿no? Si bien es cierto, esta construcción de esta máquina en los años de 1769 dio paso a un cambio importantísimo en el transporte, ¿no? Hablando del instrumento que al día de hoy, bueno, ya no es muy utilizado. El tren generalmente permitió pues trasladar lo que son productos, personas de un lugar a otro, ¿no? Recorriendo pues distancias en donde básicamente le permitía mejorar el comercio, ¿no? Hablamos también de la especialización con división en el trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente habla de que las personas o los trabajadores ya se lograban unir directamente por temas de especialidad, ¿no? Es decir, aquí existían lo que son grupos de zapateros, aquí existían grupos de artesanos, aquí existía grupo de carpinteros, y obviamente esto derivaba pues a la utilización de la mejor manera en el tema de las herramientas tecnológicas, ¿no? Que si bien es cierto, con la creación directamente de estas herramientas, permitió que el trabajo directamente con los seres humanos sea un poco más fácil. Y aquí directamente se da lo que es un aumento de productividad. Es decir, que con el desarrollo de las máquinas, los productos eran bastante fuertes, por decirlo así, en el tema del crecimiento y ya no depender directamente de la mano de obra de las personas, ¿no? Aquí también podemos determinar que Gran Bretaña, obviamente, pues se convirtió en el país que para aquella época contaba con las mejores empresas, con las mejores herramientas mecanizadas y obviamente como una obra de mano, por decirlo así, bastante desarrolladas, ¿no? Ahora, aquí las materias que obviamente utilizaron para aquel entonces era el hierro y el carbón, ¿sí? Aquí aparecen lo que son disciplinas como la siderurgia y el textil. ¿Qué será la siderurgia? 10 en este momento. ¿Qué es la siderurgia? Una fundición de hierro. Excelente, el trabajo directamente con materiales, ¿no? Si bien es cierto, aquí también cambia lo que es una personalidad, es decir, directamente de los seres humanos. Y ahora hablamos un poco del tema de la libertad, que si bien es cierto, aquí directamente en esta época las personas eran explotadas directamente por sus trabajos, ¿ya? Obviamente sería un símbolo de libertad cuando las personas podían viajar de un lugar al otro directamente en base al transporte del tren. Es decir, viajaban directamente a las ciudades principales en donde generalmente las máquinas o las industrias eran más desarrolladas, ¿no? Por ejemplo, aquí en el Ecuador, ¿cuáles son las ciudades más desarrolladas, por decirlo así, en el Ecuador? Quito, Guayaquil, Cuenca. Cuenca. Guayaquil, Cuenca. Excelente, muy bien. En donde Cuenca. básicamente las personas del campo emigran a las ciudades, ¿no? Con la finalidad de obtener un trabajo, con la finalidad directamente de cambiar su estilo de vida, ¿no? Nosotros, ¿para qué trabajamos? Para ganar un sueldo, para sobrevivir. Para nuestros hijos, nuestra familia sobrevivir.
Excelente, para solventar nuestras necesidades, ¿no? Muy bien, ahora, si bien es cierto, el trabajo, gracias a la ayuda de estas máquinas, realmente permitieron, por un lado, facilitar las cosas a los seres humanos y por el otro lado, obviamente, ya no depender de la mano de obra humana, ¿no? Pero en fin, obviamente esto se dio un cambio gracias a la creación de estas máquinas, ¿no? Que para aquella época también es importante mencionar que se dio la creación del alumbrado público. Sí, el alumbrado que nosotros tenemos a partir de las 6, 7 de la noche, se prenden todos los postes. Obviamente fue una idea que apareció en aquella época, ¿no? ¿Me ayuda, por favor, la siguiente diapositiva, la señorita Olga Carrasco, por favor? La navegación. Desde arriba, la revolución de los transportes. Ya, perdón, Lice. La revolución de los transportes, la revolución necesitaba nuevos medios de transporte más veloces. La navegación. Fulton impulsó la primera línea comercial con barcos propulsados a vapor. Tardaba un tercio del tiempo que los barcos se vela. De 1830 a 1880 incorporaron casos de hierro. Comenzaron a usar hélices para la producción. Las flotas se especializaron en 1870, primer barco con cámaras frigoríficas, la apertura del canal de Suez en 1869, Mediterráneo, Mar Rojo. Ya, Lice. Excelente, señorita, muchísimas gracias. Muy bien. Aquí en el tema de los transportes, obviamente con las máquinas directamente tuvieron un crecimiento bastante fuerte, ¿no? Con la creación directa del tren. Ahora, ¿quién de nosotros se ha subido a un tren alguna vez? Yo lo hice. ¿Qué tal es la experiencia? O sea, es bonito, porque, o sea, no tiene una velocidad muy fuerte como viajar en un bus, ¿no? En ese tiempo yo era muchacho, cogía de Milagro a Durán, cuando yo vivía allá, y de ahí de Durán Excelente. a Bucay. Muy bien, excelente. Es una experiencia también muy bonita subirse en el tren, ¿no? Ahora, ¿se han subido directamente lo que son a barcos? Sí, listen. ¿Cómo Yo es la sí, Sí, Lice. experiencia? Es bonito, sobre todo cuando se sube la por primera adrenalina, vez. dicen. Ya, muy bien, excelente. Si bien es cierto, aquí podemos hablar, ¿no? Que con la máquina a vapor, obviamente, pues ayudó lo que es un impulso a los barcos, realmente permitieron fortalecer lo que es el comercio, ¿no? Acá directamente podemos hablar que en los años de 1830 al 80 hablamos de la creación directamente de los cascos de hierro, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes han visto las personas que directamente trabajan en una metalurgia, en algunos casos utilizan lo que son cascos de protección. Sí, se han visto tal vez en este caso el día de hoy. Cascos de Sí, aluminio, dicen. Excelente, casco. muy bien. El día de hoy, pues obviamente tenemos de diferentes materiales, ¿no? Pero para aquel entonces se utilizaba lo que era un casco de hierro directamente para trabajar, ¿no? También podemos hablar que empezaron a crearse lo que son rutas o medidas en las cuales permitían que los barcos pudieran llegar a diferentes territorios, ¿no? Aquí podemos hablar lo que es la apertura del canal de Suez. ¿En qué continente queda el canal de Suez? Europa creo que es, Lice. Mm. El canal de Europa. Suez, ¿dónde será? ¿En qué continente? Ya, no me digan el país. ¿En qué continente será? Mediterráneo. ¿Dónde? Egipto, Lice. Excelente. Bueno, en el caso del país de Egipto, ¿no? En el continente africano. Sería en África en Ahora, este caso. excelente, 10. El canal de Suez, ¿no? Si bien es cierto, el canal directamente no contaba
con, por decirlo así, un buen camino en el tema de la navegación, ¿no? Para que transiten, en este caso, los barcos, se desviaban o se hundían. Sin embargo, con la creación directa del impulso de la máquina a vapor, permitió pues que los barcos, en este caso, tengan una mejor orientación y llegar a diferentes territorios, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de cómo directamente era constituida la máquina de vapor. ¿Sí? Aquí tenemos algunas de sus características, ¿no? Aquí tenemos el vapor por alta presión, ¿sí? Aquí tenemos lo que es el carbón, ¿no? Quemaban directamente los materiales, la caldera, el vapor de alta presión iba directamente al distribuidor y eso generaba directamente lo que es un movimiento ya en la máquina. ¿Sí? Animación que explica el funcionamiento básico del motor a vapor de una locomotora, ¿sí? Básicamente, de esta manera era la creación de las primeras máquinas directamente a vapor que eran utilizadas en las locomotoras, ¿no? Entonces, miren, realmente el trabajo de crear esas máquinas también era un tema bastante fuerte, ¿no? El crearlas. Muy bien, ahora, si hablamos uno de los transportes importantes, hablamos directamente del ferrocarril. Sí, muy bien. ¿Qué características tiene el ferrocarril, por favor? Me ayuda en la lectura el señor Isaías Guevara, por favor. Transporte ferrocarril. Resultado de las adaptaciones de la máquina de vapor para la propulsión de la locomotora y del desarrollo de la siderurgia hierro. Este expreso en el año, en el Stephenson. 1814 construyó la primera locomotora, la primera línea. En el 1830 entre Liverpool y Manchester. Liverpool y Manchester. Manchester. Ya, muy bien. En el ferrocarril se convirtió en un medio rápido, seguro y barato, que aceleraba las industrializaciones por donde pasaba. Se diseñó líneas intercontinentales transiberianos en Estados Unidos, Orientes Express, consecuencia de las revoluciones de los transportes. Produjo un fuerte crecimiento del comercio. B. Permitió una especialización de comercio mundial. C. Modificaron la vida cotidiana, mejorando la dieta y facilitaron la emigración. Excelente, señor Díez, muchísimas gracias, ¿no? Entonces, miren, justamente el año de la creación fue en los años de 1814, directamente entre Liverpool y Manchester, ¿no? Ojo, estas preguntas son de prueba, por si acaso, estarán al pendiente. Ahora, si bien es cierto, podemos establecer también que aparecieron lo que son rutas o, en este caso, agrupaciones de transportistas, ¿no? Hablando del Transiberiano, hablando de Estados Unidos, Oriente Express, que generalmente fueron las primeras asociaciones en donde empezaron a utilizar lo que son los ferrocarriles, ¿no? Miren, aquí tenemos lo que es un ejemplo de los medios de transporte, ¿no? Aquí podemos ver un barco, ¿sí? De aquella época. Como ustedes pueden ver, eran bastante grandes, ¿no? Bastante extensos y sobre todo, pues, tenían lo que son las rutas de navegación bastante establecidas, ¿no? Y aquí tenemos, pues, la locomotora, ¿sí? Otra de las creaciones entre los años de 1851 y 1860, ¿no? Pero bueno, esta directamente fue creada después de la original. ¿Qué logramos verificar en esta imagen, en estas dos imágenes? La forma de la Todos tienen, industrialización.
Ya, muy bien, excelente. ¿Qué más? Que los Que dos, los el dos barco tienen y vapor. y el tren. Que las dos funcionan a máquina de vapor. Muy bien. ¿Qué Que las dos son más? de carbones. Ya, de los materiales. Muy bien. Ahora, vamos a verificar algunos cambios que también se dieron, ¿no? Pero esto fue en la segunda revolución industrial. Aquí aparecen nuevas fuentes de energía, la electricidad, el petróleo y el carbón también. Por ejemplo, en la electricidad básicamente se establece lo que era el alumbrado público, ¿no? Aquí podemos ver lo que es la utilización del petróleo, el carbón, que generalmente el carbón mineral en su momento era el primer producto que se utilizaba para que los trenes directamente se muevan, ¿no? Aquí aparece lo que es una industria textil. Cuando yo hablo de industria textil, ¿a qué me refiero? A lo que es la fabricación de A telas, una fábrica dicen. de telas. Excelente, muy bien. Al Las trabajo fábricas. directamente de las telas. Muy bien. Aquí aparece el sector siderúrgico. ¿Qué será la siderurgia? El trabajo directamente en materiales, directamente para la construcción que eran utilizados, el hierro, el plomo, el cobre, que generalmente eran los más utilizados para aquella época, ¿no? La industria eléctrica, la industria química, y Gran Bretaña perdió la supremacía industrial por nuevos países industrializados como son Estados Unidos y Alemania, que al día de hoy todavía siguen siendo pues potencias bastante desarrolladas, ¿no? Ahora, la gran empresa de la banca moderna. Si bien es cierto, aquí podemos determinar también que la revolución industrial estaba caracterizado principalmente por dueños de las empresas, ¿no? Hablando directamente de los familiares, hablando también directamente de un desarrollo mecánico, por decirlo así, países que compraban herramientas para crear sus propias máquinas, ¿no? Y aquí directamente aparece lo que es un ente financiero que es Ya utilizado el voy. día de hoy, los bancos. ¿Qué son los bancos y para qué se utilizan los bancos? Dicen, Para hacer bueno, los préstamos, los créditos. Ya, muy bien, ¿para qué más será? Para los Para ahorros. guardar dinero. Para depositar. Excelente, muy bien. ¿Para qué más será? Nos falta una cosita más. Para hacer préstamos. Retiro de dinero. Ya, muy bien. Invertir. Para solicitar lo que son Las tarjetas de créditos. crédito. Excelente, muy bien. Al día Para de tener hoy, más, ¿será o para no tener será más confianza. importante un banco? Claro, sí, dicen. Tener más confianza en su dinero que se tiene ahorrado, más confianza, porque en la casa no hay como tener guardado, en el banco se siente uno más confianza. Excelente, muy bien. Los bancos, básicamente, para aquella época se fortalecieron, ¿no? Porque eran entes financieros que daban créditos directamente a los pequeños trabajadores, ¿no? Muy bien. Y de tal manera, esto permitió, pues, que si algún taller, en este caso, necesitaba dinero, el banco directamente les daba lo que es un capital, pero con la finalidad de generar lo que es un interés, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo, digamos, tenía lo que era una empresa de pantalones, necesitaba $10,000. Voy, pido prestado al banco, muy bien, me dan el crédito, pero a su vez ellos generan lo que es un interés. Si yo pido $10,000, más o menos, ¿cuánto tendría que pagar yo con el interés al día es de hoy? que depende, dicen, de a cómo se le da el crédito. Puede ser un 12, Depende del 15%. interés. Depende Ya, del muy interés. bien. Digamos para unos 2 años. Para unos 2 años le sale como llegando a unos $1,000. No, Ya, máximo. excelente, Más ¿no? es, No, más Puede es. no, ser un no. poquito más. 4.990 más o menos sale. Porque, 10,000. porque más o menos, a ver, a mi mami le cobraron cerca de $4,000, le cobraron para 3 años cuando sacó $10,000. Ya, muy Cerca de bien. $4,000 que le cobró en el Pichincha. Excelente. Ahora, yo pedí 10,000 más 4,000 de interés. ¿Cuánto tendría que pagar yo? 14,000. 14,000. 14,000. 14,000. Entonces, directamente esa es la ventaja que supuestamente los bancos tienen cuando generan lo que es un crédito, ¿no? Muy bien. Nuevos sistemas de producción. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, el señor David, por favor? Ya dice, a ver, espérame un segundito nomás. Ya dice. A ver, dice, nuevo sistema de producción.
A fines del siglo XIX se ponen en marcha nuevos sistemas de trabajo para mejorar la productividad de las empresas. Taylorismo. Taylor se divide, se divide el trabajo en una serie de tareas pequeñas. Dice, cronometrando el tiempo de duración de las mismas. Después se elabora una secuencia que enseña, que dice al obrero a realizar, para que se repita el movimiento de modo automático. Henry Ford introduce el Fordismo, produciendo en serie en las cadenas de montaje, aumentando el proceso de concentración empresarial por las que las inversiones cada vez mayores y el deseo, dice. Excelente, muy bien. Ahora, si bien es cierto, aquí aparecen algunos sistemas de producción de las empresas, ¿no? El Taylorismo, ¿no? Aquí Taylor básicamente define que los seres humanos contamos con una división innata entre los trabajos, ¿no? Y de igual manera, pues, la duración de las mismas. Aquí generalmente se establece lo que son las 8 horas laborables, ¿no? Antes directamente se laboraban más de 10, 12 horas, en donde pues no eran reconocidos, ¿no? En el tema de los pagos, ¿no? Aquí aparece también otro personaje, Henry Ford. ¿Hemos escuchado tal vez ese nombre? Sí. Ya, ¿por qué es famoso Henry Ford? Por crear la marca de autos Ford y otra por lo que él fue digamos, el primer personaje que introdujo lo que es en el montaje de los automóviles, lo que es la industrialización, sobre todo creo que fue en el siglo, digamos en el 1914, cuando él crea el famoso modelo T, lo que en este caso era para las personas de bajos recursos que querían tener un auto. Entonces él fue el que mete a la industrialización, lo que es, mejor dicho, él fue el pionero ya en la industrialización del automovilismo. Por eso se produce a Henry Ford. Muy bien, 10. Henry Ford. Si bien es cierto, al día de hoy, que como justamente le explicaba el señor Yungan, ¿no? Obviamente en el tema de las empresas, de la industria, especialmente automovilístico, los autos al día de hoy, ¿cómo son en este caso los Ford? ¿Son buenos, son malos? ¿Qué opinan ustedes? Son excelentes autos, de alta performance. Son buenos, Lice. Son buenos, pero sí tienen un gasto de combustible muy fuerte. Excelente, muy bien. Si bien es cierto, al día de hoy podemos determinar, ¿no? Que en el tema automovilístico, los autos Ford, al día de hoy tienen un valor bastante fuerte en el mercado, ¿no? Pero de igual manera podemos establecer que son autos bastante buenos, son autos que generalmente duran bastante tiempo. Sin embargo, pues el costeo obviamente pues es un poquito más caro, ¿no? Pero en fin, aquí básicamente fue el inicio de cómo fueron dándose la creación de los automóviles, ¿no? Otras marcas de automóviles que generalmente nosotros conozcamos y aparecieron en aquella época. Uno de ellos, Henry Ford. ¿Quién más? Cadillac. Y al día de hoy, en este caso, tienen el nombre ya o el apellido de estos creadores. Cadillac, Rolls-Royce, Mercedes-Benz, digamos, la marca Dodge. También. Es el hermano de Henry Ford, el creador de la Dodge. Miento. No. A ver, acá. Fueron dos. Pero La bueno, Dodge, si bien es cierto, la Dodge, o sea, para el día de hoy, bueno, ya no se utiliza mucho, ¿no? Pero para aquel entonces se dice también, ¿no? Que tomaron base del inicio de las creaciones de Henry Ford, ¿no? Ahora, otra persona que generalmente creó un imperio en el tema de automovilístico y que generalmente la mayoría de las superestrellas, hablando del fútbol, hablando de personas que tienen bastante dinero, tienen esos automóviles, ¿no? ¿Cuál será? Chevrolet. ¿Cuál? Chevrolet. No, no es ese, otro. Y es Ferrari. El Ferrari. El Ferrari. Enzo Ferrari empezó después. Muy bien. Si bien es cierto, cuando nosotros hablamos del Ferrari, ¿no? El Ferrari, tanto marcas como el Chevrolet, la Mazda, la Toyota, que nosotros conocemos al día de hoy, generalmente tomaron sus bases de la creación de Henry Ford, ¿no? No sé si tal vez en algún momento ustedes han visto una noticia que una persona logró transformar lo que era el agua en combustible.
o generalmente el auto funcionaba con combustible de agua, o sea, ya no utilizaban directamente el combustible. Generalmente, bueno, esto fue ya recientemente en la actualidad, hablando de los años de 1900 en adelante, ¿no? Existió una persona... 1980 fue. Sí, más o menos. En aquella época crearon directamente una persona lo que es una forma de combustible muy diferente, ¿no? Al utilizar el agua. ¿Qué pasó con esa persona? Lo Obviamente, mataron. esa persona desapareció, ¿no? Pero en Lo fin, mataron. la idea fundamental fue de qué cambió, ¿no? El utilizar lo que es un recurso por Fue otro Stalin recurso Meyer, dice. viable, ¿no? Excelente. Si bien es cierto, miren, al día de hoy, la transformación de la máquina en el tema del transporte realmente fue la mejor. Aparecieron automóviles, se fortalecieron los barcos, se abrieron lo que son rutas directamente de navegación aérea, terrestre y sobre todo pues el comercio entre los países empezaron a crecer, ¿no? Ahora, vamos a hablar un poquito de los efectos de la industrialización en la población, ¿no? El crecimiento demográfico en el siglo XIX, perdón, es acelerado. Más de 400 millones de habitantes en 1900. Causas: descenso brusco de la mortalidad por la higiene y la alimentación, así como por la mejora de los avances médicos. Incremento de la fecundidad, nacidos vivos, en relación con el número de mujeres en la edad fértil. 15-49 años, las parejas se casaban más jóvenes con menos de 25 años. Hoy en la actualidad, si hablamos del Ecuador, más o menos, ¿cuánto tenemos de población nosotros? 8 millones, dicen. 18. Perdón, casi 18 millones. 18 millones, 18. Casi 18 Excelente. millones. Entre los 17 y 18 millones de habitantes. Ahora, 10 años atrás, en el 2010, ¿cuánto más o menos era nuestra población? De 6, Como digamos de 14. 16. 14 millones. No. 16. Hablamos directamente de 12 a 13 millones. Sí, aproximadamente. Si nosotros al 2022, 2023 tuvimos un crecimiento de 18 millones, de aquí en 20 años más, ¿será que nuestra población crece? Sí. Sí. Muy Sí, bien. Liz. ¿Cuánto llegaremos? Más o menos, un aproximado. Unos Unos 25 23. millones. Los 20, 22. 25 Unos 23 millones. millones, dicen. Se dice que posiblemente nosotros podemos llegar entre los 23 a 24 millones de habitantes. Ustedes mismos, ¿quién de todos ustedes todavía sigue sin hijos? Yo, dicen. Levanten la manito. Yo todavía. Muy bien. Todos todavía están. Estamos 33. Levanten la No, yo sí tengo manito. hijos. Muy bien. Levanten la manito. ¿Quién tiene hijos? ¿Reconocidos o no reconocidos? Levanten la manito. O por reconocer. O por reconocer. A ver, levanten la manito. Estamos 33. ¿Ya? Vamos a contabilizar. Levanten la manito. Y si no tienen hijo, que vaya a reconocer. Que vayan a reconocer entonces, no se olvidarán. Recuerde que la Dicen. pensión ya subió 150. A ver, Dicen. sí, dígame. No, tranquilo. No sé, ya, no se preocupe. No se preocupe. ¿Qué pasó? Diga nomás, señor David. Le iba a preguntar si una cachorra de 4 patas ¿Incluyen como hijo? cuenta. También puede incluir si no tiene hijos. Muy bien. A ver, ¿cuál es el punto acá? Que si bien es cierto, nosotros estamos cerca de 33 personas, ¿no? Digamos que unas 15 personas todavía no tienen hijos. De aquí a 20 años después, obviamente ya tendrán sus hijos, las primeras personas tendrán hijos de sus hijos, abuelos, un montón de cosas más, ¿no? Y eso directamente da lo que es un crecimiento acelerado directamente a la población, porque mientras más crezca la población, debe existir más fuentes laborables, ¿no? De tal manera, pues, que la economía sea ayudada por el crecimiento de la población. Ahora, aquí directamente se dio un crecimiento de 400 millones, ¿por qué? Porque aquí se da lo que son avances médicos y la mortalidad también decayó, ¿no? Para aquella época realmente enfermedades como la viruela, la varicela eran letales para los niños, ¿sí? Y obviamente con el invento, en este caso de un personaje que al día de hoy fue... bueno, por decirlo así, en crear lo que es una vacuna para este tipo de enfermedades, permitió directamente que los niños puedan crecer,
puedan llegar pues a ser adultos y obviamente pues a la vejez, ¿no? ¿Cómo se llamaba la persona que descubrió la vacuna? Edward Jenner, creo que fue en 1749 o ¿Será? 50, más o Muy menos. bien. El creador de la penicilina, ¿cómo se llamaba? Ahí sí me fue, pero eso fue un accidente de laboratorio. El Ya. creador, Si el bien es creador de la cierto, penicilina. de la penicilina, muy bien. Existen algunas versiones, ¿no? Dicen que sí, que fue un error, pero otros obviamente atribuyen los años de estudio que llegó a tener este personaje. ¿Cómo se llamaba? El doctor Alexander Fleming. El señor Fleming. Muy bien. Y que una creación de estas vacunas permitieron que los niños con enfermedades fuertes logren pues crecer, ¿no? Y aquí tenemos también un dato estadístico, ¿no? De la relación de la fecundidad entre los 15 a los 49 años, ¿no? Y las parejas se casaban más jóvenes, menos de 25 años. Ahora, la pregunta es, en la actualidad, ¿existen personas que se han casado más de los 25 años adelante o menos de los 25 años? ¿Qué opinan ustedes? Según la última encuesta, a partir desde el 2011, la gente, sobre todo la población ecuatoriana, empezó a casarse a partir de los 25 años, porque desde el 2011 para atrás, muchas veces se casaban menores incluso de 15 años con los consentimientos de los padres. Excelente, muy bien. Ahora, el punto es, 25 años, ¿consideran ustedes que es una buena edad para casarse o no? Más o menos, Sí, sí. más o menos, sí. 25 años. Ya, muy bien. Los Bueno, yo me 25, casé a los 21. ya, muy Ya llevo bien. 12 años. 12 años, excelente. Muy bien, y eso es lo importante y eso es lo bonito, ¿no? Ahora, si bien es cierto, cuando hablamos de matrimonio, se habla obviamente de etapas en las cuales nosotros tenemos, ¿no? Nos casamos y obviamente pues formamos un hogar. Ahora, el hogar, si hablamos de la actualidad, ¿no? Existen bastantes separaciones. Si bien es cierto, antes se casaban menores de 25 años, pero de los 20, 30 matrimonios que existían, 15 o 20 generalmente siguen hasta el día de hoy. Es decir, directamente avanzan con el pasar del tiempo. Ahora, después de los 25 años, hoy en la actualidad, ¿cuánto tiempo duran más o menos los matrimonios? Dependiendo de qué tiempo llega la moza. Un año, Alicia. Dependiendo directamente en qué tiempo llega el pecado, ¿ya? En qué A tiempo los llega el 3 años, pecado. mucho. Ahora A los dura 3 un años, año, mucho. 2 años máximo, Lizzy. Hoy en la actualidad. 10 años como Shakira y Piqué, al mes ya se les acaba el amor y ya ven otro. Excelente. El récord ahora en la actualidad, si pasa de 2 6 años, meses. ya pueden vivir toda la vida. Hoy en día es muy difícil porque se casan al primer mes, sea el esposo, sea la mujer, no llega pronto a la casa, empiezan las peleas y se separan pues rapidito. Entonces, los matrimonios al día de hoy ya no duran pues como Ya en no el tiempo de dura. nuestros Como antes. abuelitos, ¿no? Lo que pasa es que hoy en día la mayor parte es inmadurez lo que les lleva a la infidelidad. Como Eso sí es decía, la verdad. es como decía digamos, un youtuber, decía que las personas menos inteligentes son las que son las personas que más son infieles. Entonces ahí daba una serie de explicaciones basadas en la investigación que por qué eran infieles la mayor parte de las relaciones y que por eso hoy Excelente. día no duraban. Muy bien. Ahora, si bien es cierto en comparación con nuestros abuelitos, creo que el matrimonio, bueno, yo no soy casado tampoco, ¿no? Pero podemos opinar de que es un compromiso en el cual uno, en este caso, establece lo que es un crecimiento con una persona, ¿no? Y sobre todo se basa en valores. ¿Cuáles son los valores? Si nosotros tomamos como compromiso ya una El persona, sea respeto a un la hombre mujer. o una mujer, realmente el respeto debe prevalecer, ¿no? Y si yo no siento nada por una persona, no me quiere la chica, no me quiere el chico, y por lo sano también es tomar una decisión aceptable, ¿no? Pero obviamente en el tema de los matrimonios siempre se fortalece en compromisos. Cuando ustedes se casan, ¿qué les dice el padre?
van a estar ustedes en la salud y en la enfermedad. Hasta que la muerte los separe. Hasta que la muerte no. Hasta que la moza los separe. Hasta que la moza o el mozo puede haber, ¿no? Pero bueno. Por las redes sociales. Pero bueno, hay de todo un poco en la viña del Señor, ¿no? Pero fundamentalmente influyen los valores, ¿no? Si en tu casa directamente te enseñaron buenos valores, te enseñaron la fidelidad, obviamente ese tipo de cosas siempre van a estar marcados cuando tú también te cases. Si obviamente tuviste un crecimiento bueno, aceptable, bueno, eso ya directamente vamos aprendiendo con el pasar del tiempo, ¿no? Pero en fin, básicamente la revolución industrial fue en cambios directamente utilizados por las máquinas y que obviamente influyeron en el sector económico, social, cultural, académico, en la medicina y en el ambiente directamente de los seres humanos, ¿no? Hablando de los matrimonios, hablando del crecimiento de la población también, ¿sí? Nos vamos a quedar hasta ahí, chicos, nadie me dice nada, ya hemos terminado. Está interesante la clase, Lice, no profe, se vayan. Ya me estoy golpeando la puerta, ya me está hablando, ya, ¿sí ven? Ya, Lice, gracias. Cuídense mucho, chicos, excelente día. Se cuida. Nos vemos el próximo sábado.